Hola, hoy les quiero hablar acerca de las actas administrativas. ¿Son o no son legales? ¿Son instrumentos para cesar la relación laboral entre empleado y empleador? Eh, ¿Por qué les quiero hacer o les estoy haciendo este video? Porque en mi anterior trabajo era muy normal que esta persona que dentro del organigrama era superior me amenazara con que me iba a poner un acta administrativa por no hacer lo que ella a su criterio estaba bien o lo que estaba mal. En un momento les voy a explicar este tipo de situaciones para que me entiendan mejor. Pero primero quiero comentarles que antes de hacer este video necesité buscar información fidedigna de lo que es un acta administrativa y si es legal. Mm, Es muy interesante ver cómo algunas plataformas que tienen bolsas de empleo eh, hacen, escriben artículos acerca de las actas administrativas y las hacen ver como una herramienta de amenaza y que sí se puede hacer rescisión de tu contrato laboral si tienes cierto número y además hacen ver que son legales las sanciones que ponen los reglamentos internos. Entiendo que un reglamento interno, su objetivo es un equilibrio, una organización y una sana convivencia entre los empleados, ¿no? Y que no pongas en peligro la integridad de tus compañeros, pero no están dentro de la Ley Federal del Trabajo el que te quieran descontar, el que te quieran regresar a tu casa, el de que te pueden cesar 8 días sin ir a laborar por una acta administrativa, porque hasta la Ley Federal del Trabajo lo comenta, ¿no? Que las empresas tienen sus reglamentos internos, pero ellos no están encima de la ley, ¿no? Y es muy curioso cómo estas plataformas de trabajo promueven y hacen ver que una acta administrativa es una de las peores cosas que puedes tener en tu vida laboral de ese momento. Finalmente encontré una página de abogacía y habla con la verdad y lo que es, porque hablan para la ley o por la ley. Y es interesante. En la descripción del video les voy a dejar estas referencias para que ustedes la lean. Primero, ¿qué es un acta administrativa? Vamos, se los voy a leer muy breve, podamos entender. Las actas administrativas son documentos en los que se deja constancia de una mala práctica realizada por un trabajador. Puede ser menor o grave. Las actas las elabora el área de recursos humanos, no tu jefe. Estos documentos registran conductas que merecen sanciones, amonestaciones o hasta la rescisión del contrato. Sirven como pruebas para imponer sanciones según los reglamentos internos de cada empresa. Funcionan para acreditar los motivos de sanciones o rescisión frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje para el caso de los trabajadores con mayor antigüedad que son rescindidos. Sirven como prueba para analizar el perfil del trabajador involucrado más allá de la causal que da la empresa. Esto es muy importante. Yo lo leí en un artículo de la Ley Federal del Trabajo y justamente que el acta administrativa no es una herramienta de amenaza, es hasta le da beneficios al empleado, ¿no? Porque cuando te hacen un acta administrativa, lo dice la Ley Federal del Trabajo, que es un instrumento para darle voz al empleado y al empleador y así tengan un acuerdo, concilien. No es así como, ya ves, se portó mal y por eso lo estoy corriendo. No, para la ley es, ya que está un acta administrativa, tienes oportunidad de que tú te expreses y tú te expreses y vamos a tener un acuerdo, ¿no? Y ahorita les voy a platicar unas experiencias y esta persona que donde yo trabajaba te hacía ver como el acta administrativa es una de las peores cosas, ¿no? Y ahora, las actas administrativas son legales. No es un documento legal
que permita dar de baja a un trabajador, así que no importa el número de actas que te levanten. Les voy a contar una primera experiencia que tuve en esta empresa donde estaba laborando, por el cual me amenazaron, una de muchas, con tener una acta administrativa. Y era amenaza, por la forma en la que se expresaba esta persona y gritaba y las palabras que utilizaba. Yo dentro de la parte del branding, tienes que buscar que el personal o quien utiliza los elementos gráficos los hagan de manera adecuada. ¿Cómo vas a lograr esto? Pues estarle dando información oportuna y proveerle de materiales donde vengan escrito qué puedes y qué no puedes hacer con este logotipo. Entonces, yo hice una micro campaña de branding porque esta persona iba a salir de vacaciones. Entonces una de sus encomiendas antes de irse era que yo tenía que hacer una campaña de branding o de identidad corporativa. Y la hice, la realicé, y entre una de esas partes era mandar comunicados semanales informándole a los usuarios de cómo puedes utilizar el logotipo con los buenos usos. El comunicado por comunicación interna. Tuve buena aceptación y buena respuesta por mis compañeros, y es más, ellos me contestaban los correos y me decían: oye, Ada, ¿nos puedes dar algún manual de identidad corporativa? ¿Cómo podemos checar? ¿Cómo podemos utilizar el logotipo? ¿Tienes algún flyer? Y esos materiales yo ya los tenía y se los estaba reenviando. Esta persona llega de vacaciones y ve en su bandeja el comunicado que yo había mandado. Para ella fue lo peor porque, como ya se los había comentado, es narcisista, pues nada puede ser mejor que lo que ella dice o hace, ¿no? Entonces, uno de sus reclamos fue de: ¿tú por qué mandas estos comunicados sin tener mi autorización? ¿A ti quién te dijo que podías mandar estos comunicados? Está mal, quiero que lo cambies. No entiendo, no entienden nada, pusiste, no fuiste clara, recupera todos los correos que puedas y no puedes mandar nada, y desde hoy tu nueva indicación es: no vas a mandar ningún comunicado si no tiene mi autorización, y si estoy de vacaciones te esperas hasta que regrese. Entonces, pues había sentimientos encontrados entre qué debo y qué no debo de hacer. Debo de hacer esto porque esto forma parte de mis actividades, pero no debo de hacerlo porque se molesta si lo hago, ¿no? Más adelante llega un formato de un área, y este formato tenía el mal uso del logotipo. Ya en la cuestión del por qué hacen eso, para mí he llegado a la conclusión de que si ya sabes cómo usar un logotipo y aún así no lo haces, que no puedes hacerlo de esta manera el logotipo y aún así lo estás poniendo en verde y lo estás escalando de manera desproporcionada, solamente estás proyectando lo que eres desordenado, no te gusta seguir lineamientos, es una proyección de tu personalidad, ¿no? Y aún así, en esta área, sus superiores ya tenían un manual de identidad corporativa y vuelven a hacer mal el uso del logotipo. Y entonces llega este formato a las manos de ella y me dice: está mal. Ver lo que están haciendo con el logotipo, ¿no? Esa es una de tus actividades. Tienes que checar que todos hagan el buen uso del logotipo. Y le dije: bueno, pero si usted me acaba de comentar que no puedo mandar comunicados y ese es el canal de comunicación más rápido, pues no, ya no entiendo, ¿no? Y me dijo: yo no sé, pero tu actividad o tu trabajo es que todos utilicen bien el logotipo. Y te lo voy a decir así: si vuelvo a ver que alguien hace un formato mal con el logotipo, te voy a alzar una acta administrativa por formato que esté mal, ¿no? Entonces, pues yo ya sabía lo que era una acta administrativa y que frente a la ley federal del trabajo no tiene ninguna validez, ¿no? Sirve como mera información, ¿no? Y entonces muy dentro de mí decía: o sea, dámela, quiero ver esa acta administrativa, le quiero tomar una foto, le quiero sacar una copia, para cuando sea el momento y yo llegue a conciliación y arbitraje, va a ser el momento adecuado para que yo utilice esa acta administrativa y se tenga un antecedente de cómo era esa persona, ¿no? Y solamente hacer valer mis derechos, ¿no? Pero nunca llegó esa acta administrativa.
yo la quería. Yo sí quería una acta administrativa física, tenerla en mi expediente y usarla en el mejor momento, ¿no? Esa fue una de las experiencias. Otra situación en la que realmente no sé cómo, no sé darle una descripción en cuanto a la emoción, pero o tal vez sí fue una de las situaciones estresantes en la última etapa de esta relación laboral que yo tenía con ella, ¿no? Recuerdo bien que ella me dijo, quiero que me hagas unas tarjetas de presentación para un consejero y lo vas a hacer como te lo estoy diciendo, así como yo te lo digo, así lo vas a hacer, ¿no? Y pues, sí, pues sin tema, ¿no? Y ella fue a su oficina por una tarjeta impresa y me dijo, así es como la vas a hacer. La agarro, empiezo a transcribir los datos y después de hacer la vectorización de esa tarjeta, hay un formato que se le manda al impresor. Formo este formato y se lo debo de pasar a ella para su autorización antes de que se vaya a la impresión. Recuerdo bien, porque yo ya estaba en esos momentos de que yo ya era muy propensa a gritar con ella y llegar a un conflicto verbal, ¿no? O sea, muchas veces me detuve y dije, no lo hagas porque si lo haces vas a perder todas tus derechos que tienes cuando renuncias, ¿no? Porque pues yo estaría incumbiendo en un error grave que sí está estipulado en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a palabras antisonantes, agresión, etcétera, y el empleador no tiene responsabilidades con el trabajador, ¿no? Entonces dije, necesito que me den todo lo que me corresponde, mm, por lo que he elaborado aquí. Entonces me quedaba callada, pero recuerdo muy bien esa situación en la que eh, imprimo el formato, llega el director de finanzas, que no quiero decir su nombre, se mete con ella, se cierran y yo toco la puerta y le digo, ¿me puede firmar? Y me dice que sí, me paso, le entrego el formato. No saben, o sea, se molestó terrible, empezó a gritarme, te dije que era consejero jurídico, ¿por qué nunca puedes hacer las cosas bien? Estoy cansada de que lo hagas mal. Te dije que era consejero jurídico, cámbialo ahora. Y yo no le decía, me dijo usted que era consejero y me dio una tarjeta. Que no me estés contradiciendo, que yo te dije que era consejero jurídico. Y le dije, no, usted me dio una tarjeta que sí. Y yo me acuerdo que le dije que no. Y recuerdo bien que el director de finanzas volteaba a ver a ella cuando gritaba y me volteaba a ver a mí cuando yo contestaba y me volteaba a ver a ella y me volteaba a ver a mí cuando contestábamos. Así, pues a ver quién va a ganar esta trifulca, ¿no? Y, y me salgo de la oficina y voy Ah, no, pero antes de esto ella me dijo, te voy a hacer un acta administrativa si tú te equivocaste y te voy a correr porque estaba cansada de que te estés equivocando, ¿no? Y como yo sabía muy bien que había hecho las cosas bien, fui por la tarjeta, me salí de su oficina, fui por la tarjeta y se la enseñé y le dije, dice consejero y lo hice tal cual, ¿no? Y no lo reconoció, ¿no? Y me dijo, me dijo el nombre de una persona, a que te firme la tarjeta, ¿no? Y entonces era ese tipo de amenazas de que vas a ser acreedor a un acta administrativa porque en mi ser insolente es incapaz de reconocer que yo me equivoqué y entonces te voy a tratar de manipular y te la voy a aventar a ti y te voy a decir que vas a ser acreedor a un acta administrativa por un error que no cometiste, ¿no? Y entonces era muy constante, muy seguido que ella me amenazara con este tipo de actas administrativas, ¿no? Pero a mí pues ya no me sacaban de onda porque ya las había leído, ¿no? Y ya había leído esta ley federal del trabajo y sabía bien que no tiene ninguna validez frente a ella, ¿no? Pero así como yo hay muchas personas que las amenazan con un acta administrativa y les dicen, te vamos a sancionar con un acta administrativa y te vamos a correr, ¿no? Y te dicen eso y tal vez como tú no conoces, crees que te van a correr y no te van a dar nada, ¿no? Y las actas administrativas pues, son nada más como un acta de hechos, ¿no? No tienen validez. Y, y había muchas situaciones en las que ella
ya me amenazaba o nos amenazaba con las actas administrativas. Por desfortuna, nunca me alzó una realmente, ni nunca tuve una en mis manos para tomarle una foto o sacar una fotocopia y ahora sí irme a conciliación y arbitraje, ¿no? Y qué les iba a poner ella en sus actas administrativas, ¿no? De la experiencia número 1, Ada se hace acreedora a un acta administrativa porque los departamentos se rehúsan a hacer el buen uso del logotipo. 10 actas administrativas por los 10 departamentos que cometieron el error. En la segunda experiencia que iba a poner en el acta administrativa a Ada porque hizo la tarjeta como yo se la estaba solicitando, pero yo me equivoqué y no quise reconocer el error y entonces le pongo un acta administrativa, ¿no? Y así eran muchísimas situaciones, ¿no? Otras situaciones en las que a todos nos amenazó con ponernos un acta administrativa y yo realmente ni tuve culpa en esa situación, ni tenía nada que ver, pero en fin, ¿no? Esa era su forma de ella de creer que nos amenazaba con un acta administrativa, al menos a mí no, pero pues había compañeros que sí se la creían, ¿no? Entonces, eh, les quiero leer una parte de la Ley Federal del Trabajo donde dice el por qué te pueden correr, ¿no? Sin responsabilidad del patrón. Van a ser muy breves y las más importantes. Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Fracción 1. Engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de que carezcan. Yo conocía bastantes ahí que se hacían pasar que tenían universidad no, y no pasaba nada, ni nos amenazaban con ponerles un acta administrativa, ¿no? Fracción séptima. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Importante. Fracción octava. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o en el lugar de trabajo. Y esto pasaba en esa empresa donde yo estaba, que es muy normal que algunos superiores dentro del organigrama laboral, porque aquí en el mundo terrenal y afuera de ese trabajo, son igual que todos, ¿no? Comen y duermen y cagan y tienen los mismos derechos y privilegios y que todos los seres humanos, ¿no? Pero allá es diferente porque hay un organigrama laboral. Y este tipo de personas que tenían un rango superior, era muy frecuente que acosaran a personas que estaban trabajando ahí y yo fui una de ellas y hubo alguien que se le hizo muy fácil manosearme sin mi consentimiento y me sentí vulnerable y lo expresé y ¿saben qué? No pasó nada, nada, o sea, es por eso que me llama muchísimo la atención cómo estas grandes empresas, esas personas que las coordinan o les dan dirección, a veces no son las personas adecuadas. Y yo las veía ahí y pasaban mucho este tipo de situaciones de acoso y de abuso sexual, porque también tengo ahí una historia que no la debo de contar porque no tengo tal vez la autorización de esta chava, pero pasó algo muy grave, ¿no? Y ¿saben qué? No pasó absolutamente nada porque los departamentos encargados de darle orden a esto solamente fue de, pues sí, pero es que no hay pruebas fehacientes, ¿no? Es que, y si no pasó así, y si le gustó, disculpa, o sea, es por eso que vuelvo a expresar, me llama la atención cómo esas grandes empresas a veces no son direccionadas por las mejores personas, pero siguen ahí y no pasa nada, ni siquiera las amenazan con un acta administrativa, ¿no? Y entonces, ¿cómo? A las personas que estamos en desventaja sí las amenazan con actas administrativas y voy a utilizar esta frase súper trillada de hablas desde tu privilegio, ¿no? Entonces las personas que están privilegiadas sí pueden hacer y no pasa nada y es impune, porque así como yo que a alguien se le ocurrió hacer muy fácil manosearme, hay otras personas, ¿no? Y bueno, y la Ley Federal del Trabajo lo dice, que es motivo de rescisión de contrato laboral y no pasa nada. En la fracción
Número 8. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. Y voy a hacer una sesión que tal vez se llame así como chismes aduaneros o chismes de personas con privilegios, que había personas que llegaban en estado de embriaguez, o es más, hasta los grandes o los superiores en el organigrama acompañaban a echarse unas chelas y regresaban así medios pedones al trabajo y todos, no pasó nada. Y yo los veía y decía, de verdad que sinvergüenza es que no le puedas tener un poco de respeto a tu trabajo, ¿no? Y pasa y sigue pasando y ya tal vez esas personas están ahí todavía y otras ya se fueron, pero pues es una conducta que para algunos departamentos es tan normal y que la propia ley federal del trabajo lo está diciendo, que es un punto para la recesión de contrato laboral y no pasa nada allá, pero entonces sí nos amenazan a los que tenemos una desventaja. O sea, ese tipo de situaciones son las que a mí me llaman la atención, ¿no? Y finalmente les puedo decir, amigos, que un acta administrativa no tiene validez frente a la ley federal del trabajo, ¿no? Y justamente cuando yo me fui, sí les comenté a algunas personas, les dije, pues ella se la pasaba amenazándome con un acta administrativa y el último acto de insolencia de que se puso a gritarme enfrente del director de finanzas, que por un error que no cometí, pero ella decía que lo había cometido porque el error era de ella, y me gritó y me amenazó con ponerme un acta administrativa enfrente de él, que hasta lo dejó sin habla. Y ¿saben qué? Sus actas administrativas no sirven más que para limpiarme la cola, porque no sirven para nada, o sea, no tienen validez frente a la ley federal del trabajo, ¿no? Y el que me hiciera trabajar con COVID sí es una situación de recesión de contrato laboral sin responsabilidad para el trabajador, y justamente por eso me fui, ¿no? Porque la ley federal del trabajo lo dice, es muy clara. Y si quieren ahí unos chismecillos de quiénes eran las personas, bueno, no puedo, no debo, sí puedo, pero no quiero decir nombres de estas personas, pero tal vez igual solamente contar las historias de cuando llegaban bien pedos a trabajar y no pasó nada, no, nadie vio nada. Pero entonces en la sección de chismes aduaneros los voy a poner, ¿no? Y se me olvidó comentarles que en la sección de acoso sexual, allá había un superior que les acosaba a las edecanes que iban a las ferias comerciales y les decía que si salían con él o tenían ondas con él les podía dar un trabajo ahí en esa empresa donde yo estaba. Y o sea, imagínense el nivel de manipulación que tenía esta persona y el nivel de cinismo para promover un puesto a cambio de un favor de ese tipo, ¿no? Y al final lo logró, ¿eh? Chismazo. Ahí si lo quieren, díganlo y se los cuento. Obviamente sin nombres, ahí se los cuento. Y también es, chavas, no se vean como mercancías, valen por lo que tienen aquí en su cabeza, por lo que estudiaron, por lo que trabajaron, por lo que son como personas, como seres humanos, como por sus emociones, por sus sentimientos. O sea, no por las nalgas. O sea, también, amigas, agarren el pedo, no pueden estarse viendo así, de esa manera, porque este tipo de personas abusa de esa forma vulnerable de ustedes, ¿no? Pero bueno, chismazo, que lo puedo contar. Artículos que tiene esta ley federal del trabajo, que amigos tienen su vida laboral, tienen que leerla porque ayuda bastante a que no sobrepasen tus derechos como trabajador. Porque hago este video, porque la verdad, porque quiero, ¿no? Y si quiero lo hago. Y la pequeña conclusión es que ay, las actas administrativas no funcionan para una recesión de contrato. Cuando el empleador te quiere correr o te quiere que ya no trabajes ahí,
tiene que hacerlo de manera escrita y te lo tiene que notificar a ti o se lo tiene que notificar al tribunal permitente y después te lo tienen que notificar a ti, pero siempre es por escrito y te tienen que dar tus liquidaciones y todo lo que te corresponden por esa rescisión de contrato, no por el número de actas administrativas que lleves, ¿no? De ya lleva 10 actas administrativas, ¿no? Sé que tal vez cometiste o puede ser que cometiste una mala práctica al desarrollar tu trabajo, pero te lo tienen que informar y te tienen que capacitar para que mejores y ya no cometas ese tipo de errores, ¿no? Pero no es un instrumento de amenaza como en mi caso lo era, ¿no? Que algo estaba mal y acta administrativa. No usaban bien el logotipo, acta administrativa, ¿no? No, no es así, no funciona así. Eso es abuso, abuso. Estar tratando de hacer que el empleado tenga miedo de tener un acta administrativa y lo corran sin que le den nada, ¿no? Le corresponde. Ahí en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, puedes leer cuáles son los motivos de rescisión de contratos sin responsabilidad para el empleado. Lo que la empresa dice no es lo que las plataformas de empleo dicen, que son las actas administrativas, ¿no? Yo no soy abogada, yo solamente hablo de mis experiencias, que eran buenas experiencias, tengo muchísimas, que se las puedo contar. Hablo de las experiencias en las que sí vulneraron mis derechos como empleado y que como sé que como yo hubo muchos y que muchos de ellos no conocen sus derechos y se dejan espantar, ¿no? La Ley Federal del Trabajo sirve para algo. Ya no estamos en los tiempos de Cananea donde la empresa tenía todos los beneficios y el trabajador trabajaba 12 horas y producía y le pagaban poco y le metían una tienda de raya para que ahí mismo se quedara el dinero en la empresa, ¿no? Esos momentos ya quedaron y como no funcionaron, por eso se actualizaron y por eso el empleado tiene derechos. Entonces, yo les aconsejo que siempre lean la Ley Federal del Trabajo y conozcan sus derechos y la asistencia de un abogado. Yo tengo uno mío que es un perrazo, es buenísimo y siempre que he tenido dudas le he marcado y le he preguntado, oye, esto es legal, puede pasar. Y él por eso estudió y sabe mucho y conoce las leyes y conoce todos los códigos y penal, laboral, mercantil, me ayuda y me asesora y hace línea de asesoría legal gratuita, marcan a Locatel y piden asesoría legal y pregunten y llamen si eso puede suceder, no puede suceder y si no, dónde te puedes ir, a derechos humanos, a conciliación y arbitraje, pero no se dejen sobrepasar. Entonces, pues era lo que les quería comentar de las actas administrativas que no sirven más lo que para lo que sirve un papel de baño frente a la Ley Federal del Trabajo. En la empresa, pues sí, pero el reglamento interno está por encima de la ley, ¿no? Y si yo me estoy comprometiendo y lo estoy respetando, espero lo mismo de la empresa para una sana convivencia, ¿no? Que mi superior me respete por el ser humano que soy. Y si no lo respeta, pues me estás violentando derechos humanos y mis derechos como trabajador, ¿no? Entonces, chequen la Ley Federal del Trabajo, no se dejen espantar con un acta administrativa, háblenle a su abogado, háblenle a Locatel para que les den una asesoría legal y tranquilos, ¿no? Que ya no estamos, luego lo repetí, ya no estamos en tiempos de Cananea, esta situación cambió. Si quieren que les platique o voy a hacer esta sección que se va a llamar Chismes Aduaneros y les voy a contar lo que sucedía allá. No voy a dar datos a aquellos que se sientan identificados, pues saben quiénes son y si no se sienten identificados, pues aquí, ¿no? Y pues los espero en un video próximamente sobre temas personales. Ahí tengo otro canal que es de diseño. Entonces les mando muchos saludos y que estén bien. Bye.